Hola, hola. Ahí está. Ok, buenas noches a todos y bienvenidos a la presentación del libro Derecho Marítimo y Comercio Internacional, capítulo sobre puertos, transporte y comercio marítimo de nuestro querido profesor José Antonio Pejovés. Solo para recopilar, es nuestro sexto evento presencial. La semana 7 tuvimos el primer evento que se llamó Legalmente Contables en conjunto con la carrera de contabilidad. De ahí tuvimos una conferencia magistral de la fiscal de la Nación que vino a nuestra universidad, una conferencia anticorrupción. La semana 8, que fue la semana pasada, tuvimos varios eventos. El día lunes presentamos la revista Use Praxis de modo presencial. El día martes, en este mismo auditorio, tuvimos un seminario de Ciencia Política y Relaciones Internacionales que duró 3 días, martes, miércoles, jueves. Y el día jueves y viernes tuvimos otro seminario de Derecho Procesal al frente en el Aula Magna O2. Eso significa que este evento es nuestro sexto evento de este semestre académico 2022-2. Y para darles la bienvenida, le doy la palabra a nuestro decano, el doctor Germán Ramírez Gastón Bayón. Bienvenidos a esta casa de estudios, en primer lugar. El ambiente del día de hoy es grato porque estamos en la semana universitaria y entiendo que a veces pueden haber dificultades por la música, etc. Pero estamos en una ocasión especial y quiero dirigirme en primer lugar a nuestro estimado profesor José Antonio Pejovés, a los distinguidos colegas, expertos internacionales, docentes y alumnos que nos acompañan. Amigos todos, señoras y señores, es muy grato para la Universidad de Lima y en especial para la Facultad de Derecho presentar esta noche el libro del doctor José Antonio Pejovés, denominado Derecho Marítimo y Comercio Internacional, capítulo sobre puertos, transporte y comercio marítimo. Dicha obra reúne 98 breves escritos basados principalmente en unas notas que en forma de entrevistas fueron publicadas en el portal Mundo Marítimo desde el año 2017 hasta comienzos del presente año 2022, pero cuyo principal aporte radica en un tratamiento breve y análisis claro de actualidad relacionados con la problemática del mundo marítimo, el arbitraje, los seguros, las actividades portuarias, la logística y el comercio internacional, poniendo de este modo a disposición de la comunidad académica, jurídica y público en general una obra de singular importancia, coincidiendo con la entrada en vigencia en el Perú de las Reglas Generales de Hamburgo de 1978, que a partir del 1 de abril de 2022 son aplicables en el Perú. Con este libro, el profesor Pejovés no quiere un derecho para ser leído y estudiar sus tecnicismos, sino que apunta principalmente a la necesidad de plasmar con sencillez temas complejos para que el derecho marítimo y el comercio internacional sean útiles a las personas y sociedad en su conjunto, un derecho que brinde soluciones y que no genere controversias. Es por eso que sus reflexiones y análisis contribuyen desde ya a conocer mejor la problemática en torno a estos temas, a fin de que los operadores y quienes desean asomarse al mundo del shipping business puedan adaptarse mejor al conocimiento de estas actividades de gran importancia a nivel mundial. La Facultad de Derecho de la Universidad de Lima acoge pues con entusiasmo esta cita en la que connotados abogados, expertos y especialistas en el tema expondrán sus puntos de vista sobre la obra, por lo que en mi condición de decano les expreso de antemano nuestro más sincero agradecimiento, brindándole a su vez al profesor José Antonio Pejovés nuestra más cálida felicitación. No quiero terminar sin recomendar la lectura de su libro, que realmente, pese a que no soy de la especialidad, me ha parecido de una sencillez
que realmente uno puede comprender toda la problemática en torno al derecho marítimo y al comercio internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por sus palabras. Y ahora vamos a presentar a Ricardo Pérez Luyo, quien también estuvo aquí la semana pasada en el Seminario de Ciencia Política. Ricardo es director de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad de Lima, máster en Arts en Desarrollo Económico por el Williams College, Center of Development Economics en Estados Unidos, magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico y candidato a doctor en Educación por la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Un aplauso, por favor. Ricardo, te dejo en el uso de la palabra. Perfecto. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias, colegas. Y a ustedes. Y quiero resaltar lo que acaba de mencionar. Cuando nos veníamos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y pasábamos por todo ese trayecto, veíamos que hay un conjunto musical con mucha bulla, ¿no es cierto? Y decíamos con mi colega César Llona, ¿qué será del auditorio? Los felicito. En la vida hay un concepto de los economistas que decimos el costo de oportunidad, ¿no? Lo que dejo de ganar al tomar una alternativa, y ustedes han tomado la mejor decisión, venir acá. Así que muchas gracias. Fíjense que cuando coincido absolutamente cuando mi amigo, permítame decirlo, Ramírez Gastón, y a través de José Antonio Pejovés, que me brindó su libro, efectivamente, ¿no? El estilo, bien interesante, son artículos que han sido brillantemente secuenciados en función de determinadas materias, ¿correcto? Como ustedes lo han podido verificar. Discúlpeme que haga así, porque lo que me han mandado son unos lentes y me lo hicieron mal, ¿ya? Derecho marítimo, y todo seguramente no fue de una manera secuencial, sino parcial, una vez es marítimo, otra vez es portuario, y se ha ido, digamos, juntando, ¿no? Colocando en función desde el año 2017, me comenta. Entonces, es una obra, primero, de fácil lectura, de fácil entendimiento. Mi formación, digamos, es de economista y lo entiendo, entonces quiere decir que es fácilmente entendible, ¿no? Ese es un tema. El otro, como economista entonces, bueno, soy director de la carrera de Negocios Internacionales, lo que me tengo que usar mis antiguos lentes, sí, porque a veces cuando falla la tecnología, pues hay que ser flexible, ¿no? Listo, ahora sí, mejor. Las reglas de Hamburgo, como muy bien apuntó el doctor Ramírez Gastón, son de 1978. Y entonces, recién el año pasado nos hemos adscrito. Pero no puede haber vacíos en un derecho. Entonces estábamos, me corrige, doctor, digamos, en el marco de las reglas de la Haya. Y entonces me pongo a investigar y las reglas de la Haya son de 1924. Ya, ahí nomás, quiero quedarme ahí, ¿ya? 1924, cuando, por ejemplo, no habían grúas pórtico, ¿verdad? Y cuando aún no se tenían los contenedores, ¿no? Los famosos containers. Entonces yo dije, ¿y por qué el Perú recién se ha adscrito el año pasado? Y conversando con mi amigo César Llona, me dice, bueno, Chile hace años que ya, ¿no? Me parece, se escribió a las reglas de Hamburgo. Y me comenta César que el desarrollo portuario estructural en Chile es sustancialmente más competitivo que el nuestro.
Entonces, mi primera foto fue, ¿por qué el Perú se retrasó tanto? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron estas causales, ¿no? de adherirse a, a, a las reglas de Hamburgo recién el año pasado? Suelto la pregunta, no tengo la respuesta. Por eso es que la suelto, ¿no? Ponerse a pensar por qué, digamos, ante una circunstancia normativa tan lejana como las reglas de la Haya, las dejamos que sucedan, y cómo los diferentes agentes, los transportistas, los consignatarios, los armadores, los embarcadores, los cargadores, cómo se desenvolvieron en el comercio internacional en base a normas desfasadas. Lo digo desde mi mayor ignorancia, ¿correcto? ¿Ah? Primer punto. Segundo punto, y también lo menciona en el libro nuestro amigo José Antonio Pejovés, ¿no? Y es cierto, el 80% del comercio mundial, se mueve a través de la carga marítima, ¿verdad? El 80% del comercio mundial, el resto será transporte terrestre y aéreo, entre otros. ¿Ah? Entonces, ¿de qué estamos hablando en valor? Entonces me puse a ver las últimas cifras del PBI global, ¿no? Y en la nomenclatura anglosajona estamos hablando de unos 80 trillions, lo digo trillions, ¿correcto? Ya es un número con muchos ceros, ¿ya? Entonces digo, bueno, el 30% de eso, por no ser el 20%, ¿no? Bueno, ya, estamos hablando de unos 20 trillions. ¿Correcto? Es el comercio mundial. De esos 20 trillions, el 80%, 15.000 trillions, son transportados por la industria naviera. Nuevamente, entonces, se reafirmó mi pregunta. ¿Por qué recién nos estamos adhiriendo a estas reglas si el Perú ya en los años, a mediados de los 90, firmó los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con China, y estábamos hablando de la globalización, ¿no es cierto? Y de que básicamente la liberalización del comercio internacional, bajamos los aranceles. Ustedes son muy jóvenes para de repente entender que, por ejemplo, me corrigen, a finales de los 80, los aranceles promedio en el Perú, agárrense, ¿no? Eran cerca del 65% promedio, promedio. Quiere decir que habían unos que podían ir hasta el 90% como aranceles. ¿Se imaginan eso? Hoy día el arancel promedio, me corriges, debe ser 2.7, no llega a 3, el promedio, ¿no? Que se le aplica a los bienes de consumo, a los bienes intermedios. Bueno, a los bienes de capital finalmente el arancel es 0, cosa que es muy lógico, ¿no? Entonces le dije, si por el lado de los tratados de libre comercio hemos estado muy bien, genial, ¿por qué hemos estado tan retrasados en la adopción de otra normativa que pueda permitir seguramente el desarrollo de la infraestructura y la mayor agilidad en, no sé, digo, en concesiones, en negociaciones, etcétera? Y yo quiero quedarme ahí, ¿correcto? Quiero descubrir el por qué ese retraso. Porque luego, siguiendo la lectura, veo que no solamente son las reglas de la Haya, no solamente son las reglas de Hamburgo, sino que también tenemos las reglas de Róterdam. Y las reglas de Róterdam son del 2008. Entonces, ¿cuántos años vamos a tener que esperar, ¿no?, para adaptar una legislación de 1968 dentro del marco de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, para adoptar el 2008, que ya tenemos también, ya hay una enorme brecha. Entonces, eso es. Quiero dejar, yo soy un poco provocador, ¿ya? Entonces quiero dejar esa pregunta en el ambiente, y por qué otros países la tomaron tan rápido, acá nomás los vecinos del sur, y por qué nosotros estamos un poco rezagados. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Y ahora le vamos a dar pase a César Llona. César Llona es docente de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad de Lima, abogado experto en comercio exterior, desarrollo industrial y negociaciones, graduado de la Universidad de Lima con una maestría en comercio internacional e integración económica por la Universidad de Montevideo. Actualmente es coordinador nacional del programa de alianzas para países de la República del Perú, de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Un aplauso, por favor. Gracias, buenas noches. A ver, gracias por esa... ¿Me escucha o no? Ahora sí. Gracias por esa reseña. Aclaro que de la UNUDI salí en mayo. Me vine a tiempo completo en la universidad y estoy muy contento aquí, en mi casa. De hecho, yo salgo de la Facultad de Derecho, entonces estoy doblemente en mi casa, y sobre eso voy a hablar en un ratito. Como el resto, tampoco soy maritimista, por eso es que asumo que la invitación de José Antonio tiene que ver más con el cariño y con la amistad. Así que desde ahí voy a empezar, ¿no? José Antonio además es un amigo de la familia de toda la vida, ¿no? Nos conocemos hace muchísimos años. Entonces voy a empezar por la persona, ¿no? Yo he sido testigo de excepción de la pasión y la dedicación que tiene José Antonio por el doctor Pejovés, por la investigación, ¿no? Y de hecho yo traje para sorprenderlos, pero vi que había muchos ejemplares afuera, este libro que yo tengo hace muchos años, no solamente este, sino que tengo, José Antonio publica e investiga y siempre está activo en ese lado, ¿no? Y lo pude ver también hace poco, lo invité a dar una charla a mis alumnos del curso de Marco Jurídico del Comercio Internacional de la carrera de Negocios, y pude ver la pasión. Al día siguiente, a la clase siguiente, los alumnos estaban fascinados, ¿no?, con la charla que les había dado el profesor Pejovés, y me lo comentaron. Pero no solamente lo puedo ver en la academia, yo tengo a José Antonio en Facebook, ¿no? Y de tanto en tanto nos suelta una gota de sabiduría, algún documento, alguna historia, alguna anécdota, y lo hace en Facebook, no lo hace en LinkedIn. Lo hace para sus amigos, no lo hace para promocionarse o para... Entonces, siempre estoy atento a lo que él pueda publicar, porque siempre va a haber ahí alguna pizca de sabiduría que nos va a legar, que nos va a llegar, y bueno, sobre eso, y eso se ve confirmado por esta obra, ¿no? Esa pasión, en esta obra se reflejan la pasión por la historia, por el derecho. Normalmente no leo, pero cuando quiero hacerlo bien leo un poquito, ¿no? Por el derecho mercantil y por el derecho marítimo lo sabe combinar muy bien. Y esto está aquí reflejado. Y me recordó, no sé si ustedes han leído a Rosa Montero. Rosa Montero tiene un libro llamado La loca de la casa. No, la imaginación es la loca de la casa. Pero además ella cuenta que si le diesen elegir entre ser lectora y ser escritora, pues elegiría 1000 veces ser lectora, ¿no? Entonces, la manera en la que disfruté este libro cuando lo estuve revisando tiene que ver con esa pasión por la lectura, ¿no? Estas son unas píldoras marítimas, como le dije en algún momento cuando recién me regaló el libro, ¿no? Y que se disfrutan como quien lee una obra de literatura. Me recordaron también a Pérez Reverte, esas crónicas, Patente de Corso, Una historia de España, ¿no? Que uno va leyendo capítulo tras capítulo y cada capítulo, cada fragmento es autocontenido. Eso me llamó mucho la atención, se disfrutó mucho, ¿no? Y una de las cosas que más me llamó la atención, y ahora sí voy a empezar a jalar agua para mi molino, es que José Antonio resalta hace una mención al origen del derecho mercantil, ¿no?, de las corporaciones medievales, que no fue un origen generado por juristas, sino por mercaderes, ¿no?, lo que ahora son los empresarios. Entonces, hay una alianza natural entre la carrera de Derecho y la carrera de Negocios Internacionales, ¿no? Y de hecho este es quizá uno de sus puntos más fuertes de conexión. La compra-venta marítima es la madre, la reina de todas las operaciones mercantiles internacionales, y José Antonio pues es uno de los referentes en este tema. Parte de lo que le pedí la vez pasada, y le vamos a seguir pidiendo a José Antonio que comparta con la carrera, es precisamente estas nociones de derecho mercantil, porque los alumnos de negocios están más preocupados por la calidad, la cantidad y el precio.
Entonces hacen los contratos en servilletas y terminan litigando en Kuala Lumpur, aplicando la ley de Sudáfrica, ¿no? Estoy exagerando, pero eso es lo que les termina pasando, ¿no? Uno está más pensado más centrado en cerrar el negocio y no tanto en qué va a pasar si las cosas salen mal, y a veces las cosas salen mal, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención y es la amplitud, la diversidad temática de las cuestiones que desde el mar José Antonio empieza a elaborar. Por ejemplo, esta referencia a la guerra de Crimea, muy oportuna, con lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y a la Declaración de París, y cómo la Declaración de París, o sea, el mar, nuevamente da origen a toda una serie de convenciones sobre el derecho a la guerra. Sale del mar y también se traslada a algunas convenciones sobre guerra terrestre, ¿no? Entonces, pero además hace nuevamente el enlace al derecho mercantil, al comercio internacional, y refiere a la necesidad de estar atentos a estos llamados actos de Dios, ¿no? O de fuerza mayor también, que muchas veces generan cuestiones vinculadas a la responsabilidad de quien transporta la carga, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que en esta diversidad temática me sorprendió mucho, José Antonio habla de la relación entre la ciudad y el puerto, ¿no? Y Lima, así nos olvidemos, es una ciudad portuaria, ¿no? Así tengamos, no sé, unos barrios ahí que hay que sacar para que pueda pasar el tren, porque nos olvidamos que somos una ciudad portuaria, pues Lima es una ciudad portuaria y debemos recordarlo, ¿no? Esa relación ciudad-puerto es importantísima y él con acertado ojo señala la necesidad de que todos los actores públicos y privados participen, ¿no? Vinculados al puerto, participen en la gestión del puerto. Y esto es a lo que hacía referencia el director de la carrera, el profesor Pérez Luyo, respecto a algunos desarrollos que nosotros no tenemos. La comunidad portuaria, ¿no? Esta figura que permite a los actores públicos y privados actuar en una suerte de órgano colegiado para mejorar la gestión del puerto, y que les permite, vía, por ejemplo, plataformas que tampoco tenemos todavía, como el Port Community System, gestionar de manera eficiente y en tiempo real el puerto. Bueno, eso me llamó poderosamente la atención porque no soy maritimista, pero algo sé de facilitación de comercio. Creo que la carrera de Derecho y autores como José Luis nos ayudan a mejorar la infraestructura normativa, que también es muy importante y que debe vincularse con la operativa real para que todo suceda, como me decía un amigo experto también en cuestiones portuarias y facilitación de comercio, como si de una coreografía se tratase, ¿no? Todo esté armonizado. Así que no quiero extenderme mucho, solamente me queda agradecerle a José Antonio por este regalo magnífico que le haces a la comunidad de comercio exterior. Gracias. Muchas gracias, César, por tus palabras cercanas al profesor José Antonio Pejovés. Y ahora doy pase a Carlos Trueba. Carlos es abogado especializado en Derecho del Mar, prefecto mayor en situación de la Prefectura Naval de Argentina. Es autor del libro Espacios Marítimos Argentinos en el marco de la Convemar, editorial Guardacostas 2009. Ha sido jefe del Registro Nacional de Buques de la Argentina. Ha sido consultor en asuntos marítimos de la República de Panamá en un convenio celebrado con la PNUD y la OMI, y ha ejercido la docencia en varias casas de estudio. Un aplauso, por favor. Bueno, gracias por la presencia de todos ustedes. Señor decano, le agradezco su autorización para integrar esta mesa con los profesores Nuño y Pérez, Pérez Puyol y Johnson, y el doctor Ramírez Gastón, decano, y por supuesto mi amigo el doctor José Antonio Pejovés. Y también este agradecimiento debe incluir a la mamá del doctor, que está ahí, y a la esposa, que también lo sufren. Así que la señora y la hermana también. Salgo un poco del tema académico para recordar a la madre, a la esposa. Y quiero también tomarme un minuto para hacer un recuerdo y un agradecimiento. La
la gloriosa actividad de Perú con motivo de la Guerra de Malvinas hace 40 años. Lucharon junto a nosotros como hermanos, que son... Así que, bueno, gracias. Bueno, dejando este tema muy emotivo, hace 40 años y siempre lloro. Es que quedaron 1000 muertos allá, 1000. Que no es poca cosa, 1000 hermanos que han dejado la vida por la patria. ¿Qué vamos a hacer? Así es la cosa. Bueno, vamos a la parte académica, la cuestión. Conocí a José Antonio hace 11 años en Lima, justamente. Me vuelve junto, lo vi, desgraciadamente lo vi muchas veces en el interín de estos, digo desgraciadamente, muy irónicamente, ¿no? Y justamente en un foro que se hizo acá, de protección de buques e instalaciones portuarias. Se hizo acá, todos los años se hace en otras ciudades, y este 2011 se hizo acá. Lo conocí a él. Enseguida se generó una buena relación, me llevó a pasear por Lima, conocí desde lejos la casa donde vivía, una casa de 2 pisos, ahora son 6, según me contaron. Según me explicaba la señora, me van a invitar esta noche, juntamente con Norberto Gutiérrez, que está acá, que también es camarada mío de prefectura, y especialista, estudioso, vino acá, vinimos juntos para estudiar la vida de San Martín, que no es poca cosa, sobre todo en Perú. Una gloria de América. El asunto es que conocí acá a este hombre, José Antonio Pejóez Macedo, para no dejar de lado a la señora madre. Es abogado, hizo cursos de posgrado en la Universidad de San Marcos, estudió en otras casas de estudio, es investigador también, es un profundo estudioso de todas estas cuestiones. Yo las activé hace muchísimos años, ya me ubiqué más por el derecho del mar, que es más ecuménico, más grande. El mar no tiene límites, tiene los límites que le dan las costas nada más. Bueno, tiene publicado mucho, y un libro que nos unió bastante, no por el tema, sino un libro sobre el consulado de Lima. Ustedes dirán que tiene que ver con esto, porque nosotros dependíamos, el Virreinato de Río de la Plata, cuya cabecera era Buenos Aires, que no se llamaba Buenos Aires tampoco, se llamaba Ciudad de la Trinidad, que también era conocida por Buenos Aires. Ciudad de la Trinidad, lo que puso el fundador Juan de Garay, Ciudad de la Trinidad, y después por el puerto de Buenos Aires. Bueno, el asunto es que los pobladores del Virreinato de Río de la Plata dependíamos todos del Virreinato del Consulado de Lima. Era un problema complicado para los comerciantes, que cualquier recurso, cualquier cosa, tenían que recurrir a Lima, con lo que significaba venir acá, en camino de tierra, en carretas, no sé, meses. Todo eso complicaba mucho el progreso de la ciudad y en general de todo el virreinato. En 1793 se crea el Consulado de Buenos Aires, y ahí la cosa se mejoró un poco por creación de Carlos III, rey de España. Bueno, ese libro es muy importante, creo que es un libro, un clásico en ese tema en el Perú, creo. No sé si me estoy exagerando, pero creo que es un libro clásico de ese tema. El consulado, que era una institución muy importante, en aquel tiempo reducida la competencia, los litigios entre los comerciantes, y después Carlos III lo amplió, incluyó temas económicos y sociales, le dio más actividad al consulado en algunas ciudades, y le tocó a Buenos Aires en el año 1793, que duró, fue su secretario perpetuo, el general Manuel Belgrano. Bien, después tiene otros trabajos, otros libros sobre el tema de su especialidad, que es el derecho marítimo, de manera tal que es un verdadero estudioso que está constantemente, y hablamos mucho, por vía telefónica, WhatsApp, largas charlas sobre el consulado y tantas cosas que hablamos, que se fue generando en estos años una verdadera relación virtual. Esto al margen de algunos otros foros que nos vimos, compartíamos juntos, y tuvimos la oportunidad de estar, por ejemplo, en un foro en España, en Gijón, es así, ¿no?
en Gijón, en Asturias. Bueno, todo eso nos permitió, y también conocí a un ingeniero que vi esta mañana en el TOC. No sé TOC qué es. La feria está en terminales de contenedores. Terminal de contenedores, estuve ahí porque me he dedicado al derecho marítimo estas últimas horas de Perú, fantásticamente. Y a propósito de lo que decía el profesor anteúltimo que habló, que es el doctor Pérez Lulio, ¿cierto? Habló de la carga, el 80%, 90% de la carga vía marítima, pero faltó una carga, la carga que habla. Esto lo escuché esta mañana, no sabía. La carga, ¿y cuáles son las cargas que hablan? Los cruceros. Que también hay cargas que hablan, son los pasajeros que hacen esas importantísimas travesías fantásticas, verdaderas ciudades en el mundo a partir de la arquitectura naval que son estos cruceros, buques fantásticos. O sea que esa es la carga que habla, y habla mucho porque cuando se hacen esas jornadas de los buques y cruceros es fantástico. Bueno, así que es un dato más, profesor, de la carga parlante. Y habla mucho, bueno, es muy lindo por otra parte. No sé si llegan acá, estaba por llegar un crucero, estaba explicando. Sí, dijeron a Paracas. A Paracas. Al puerto de Paracas. Explicamos, profesor, que ya está por llegar, que había unos problemas, no sé. Bueno, el asunto es que este es el profesor que escribió este libro, que lo conozco, lo fue armando, porque este es el producto que me lo dio y no lo abrí todavía. ¿Por qué no lo abrí? No porque no lo haya leído, pero como me lo mandó por correo, yo lo hice en fotocopia. Le confieso, si esto sin criticar al editor, no quiero romper el negocio del editor, pero mucho más cómodo. Yo tengo esto. Lo abro así, lo hago así. En cambio, el otro libro hay que tenerlo abierto, así. Esto es mucho más cómodo para. Y este es un libro reversible. Es como los pilotos y esas cosas, reversible. ¿Por qué es reversible? Porque uno puede empezar por el último capítulo o el primero, pues son 90 artículos independientes, todo bajo el paraguas del derecho marítimo, porque obviamente ese es el tema, pero después son 90 artículos independientes entre sí, que tienen una relación, pero no es un libro con argumentos, son artículos todos muy importantes, hechos con mucha dedicación, porque en poquitas páginas que tiene cada uno tienen que citar muchas cosas importantes, sobre todo la legislación internacional, que tiene tanta importancia en el comercio marítimo, que es, digamos, es internacional, el comercio marítimo es internacional. Los bancos que van y vienen por tu país, hoy se habló también del cabotaje que es necesario desarrollar el cabotaje, es la navegación entre cabos, local, de puertos del Perú, en este caso. Así que el libro tiene artículos los he leído, no ayer ni anteayer, los vengo leyendo de hace unos cuantos días, porque siempre me enteraba, me mandaban los artículos en Mundo Marítimo, creo que es donde se publicaban. Algunos me interesaban más que otros, pues evidentemente son temas muy complicados, muy puntuales. Y hay uno que lo hemos conversado bastante telefónicamente. Hay uno que, ¿cuánto vamos, Norberto, del tiempo? A los 8 minutos me levanto y te aplaudo. Estos son los compatriotas. Se va a levantar y me va a aplaudir. Y la señora de PJB también. Bueno, hay uno que es, porque el derecho marítimo es una actividad comercial muy cruda. Los capitanes y los dueños hacen un negocio que es muy, muy cruel. El dibujo andar por el mar es muy cruel, pues es muy peligroso, a pesar de la arquitectura. Es peligroso porque el mar, cuando se enoja, se acabó. Bueno, y hay un derecho marítimo que es un derecho, fíjese, derecho marítimo humanitario. Es un poco una contradicción, actividad tan cruda que los marinos que andan por el medio del mar siempre solos y navegando por los mares del mundo. Derecho marítimo humanitario. ¿Y qué es el derecho marítimo humanitario? Es realmente ¿qué significa esto? Que cuando un buque está en peligro, otro que está cerca lo tiene que ir a auxiliar. Es un imperativo. Porque si no lo hace, puede incurrir en severa responsabilidad. Y esto todo tiene un origen, este derecho marítimo humanitario, la bula papal,
cum nobis, que la dictó un papa, Pío V, en 1575. O sea, fíjese que este antecedente del derecho marítimo viene de fines del siglo XVI. No he encontrado la encíclica, esta bula, no la he encontrado, a pesar que José Antonio me ha ayudado a buscarla, no lo encuentro, quizá no está publicado, no sé, pero me gustaría ver cómo estudiaba en ese entonces el pontificado, el Papa Pío V, cómo estudiaba estos temas de la obligación de los navegantes de apoyar a otros. Tema este que se replica en las actuales legislaciones, la ley de la navegación, pienso que la de Perú también, y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar lo trata en el artículo 98, para mayor dato. O sea que el derecho marítimo humanitario es una especie de contradicción, ¿no? No lo veo a los marinos, salvo en estos casos haciendo mucho, porque ellos tienen el problema de la préstamos a la gruesa, todas esas cosas, las averías, una pelea fenomenal. Bueno, el asunto es que estos son los temas que trata José Antonio en su libro, que yo lo tengo anillado. Le repito, no voy en contra del editor, ni mucho menos, pero no está mucho más cómodo. Después le voy a pedir al doctor Pejovés que me lo abra y me lo firme, no me va a firmar la fotocopia. Así que bueno, hay muchas más cosas para hablar de este amigo que tengo yo a la distancia. Ha venido por Buenos Aires, conoce mucho Buenos Aires, conoce tango, es increíble. Conoce el tango es algo muy local nuestro, no es de Buenos Aires, pero igual, y conoce mucho el tango, o sea que en cualquier momento habrá el derecho de tango, otro libro. Yo no sé si una señora me mandó un correo diciéndome que mi tiempo era 8 minutos, no sé si está acá presente la persona. Ahí está María. Ah, gracias, señor. Estoy cumpliendo, ¿no? 8 minutos, ¿cuánto van, Roberto? Ya me pasé. Así que, perdón. Señor decano, nuevamente le agradezco. Profesores. Muchas gracias, profesor Carlos Trueba, por sus palabras. Y ahora presento al profesor Eliseo Sierra. Eliseo es profesor agregado de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, especializado en Derecho Comercial, Derecho Marítimo, Transporte, Seguros y Derecho Arbitral. Fue coordinador de la Comisión de Seguros, de Seguro Marítimo y Transportes de la sección española de la Asociación Internacional de Derecho de los Seguros en Cataluña. Hay un video, ¿verdad?, de Eliseo. Si podemos, por favor, proyectar el video. Hola, buenas tardes. Saludos desde Barcelona, en España. Quiero expresar primero de todo mi agradecimiento al autor, el profesor y abogado José Antonio Pejovés Macedo, por la invitación a estar aquí con ustedes, aunque sea en la distancia. Y a continuación, mi presentación gira en torno al autor y a su obra. Primero de todo, respecto al autor, el profesor y abogado José Antonio Pejovés Macedo es ampliamente conocido internacionalmente por su especialidad en el derecho marítimo y el comercio internacional, que es el objeto de la obra. Y además, esto garantiza una solidez científica y de conocimientos que está presente a lo largo de la misma. Segundo aspecto que me gustaría destacar también del autor es precisamente ese aspecto didáctico, ¿no? Esa combinación entre profesor y abogado y divulgador que condensa el autor, se observa a lo largo de toda la obra. Es decir, estamos hablando, la obra se estructura a base de píldoras de temas, de una breve extensión cada uno, de tal manera que simplemente, si queremos conocer temas como el frenamiento por viaje, las demoras, los incoterms, pues el autor
ha hecho un trabajo previo de condensación de sus conocimientos y de transmisión, y en forma sintética nos permite a nosotros, a cualquier persona, a cualquier jurista, entender la esencia de la institución reconocida. Y efectivamente, la lectura del índice y de la obra nos evidencia otro aspecto que me gustaría destacar, que es la completitud de la misma. Empezamos con el concepto y las fuentes del derecho marítimo, como no puede ser de otro modo, a modo de manual, y a continuación pues, se va desarrollando el estatuto jurídico del buque como elemento esencial de la navegación marítima, con los aspectos que afectan al embargo, al arrendamiento financiero, las ventas judiciales de buques, que ahora mismo destaca el autor, pues es el proyecto de Bejín para facilitar las ventas judiciales de buques, de tal manera que se pueda unificar un sistema uniforme para la venta judicial del buque a efectos de satisfacción de los acreedores. Esto también revela la actualidad de la obra de la que estamos hablando. Luego también sigue, como no podía ser menos, con las personas que intervienen en la actividad marítima, el capitán del buque, el naviero, el armador, el agente marítimo, etc. Para pasar a continuación, tenemos el buque, tenemos los objetos, pues vamos a pasar a los contratos. Y ahí hay un análisis exhaustivo de todos los contratos tipo y habituales del tráfico marítimo, desde el fletamento por viajes, al arrendamiento de buque, al fletamento por tiempo, al contrato de remolque, etc. Aquí destaca también el autor, hay un aspecto de la adhesión del Perú a las reglas de Hamburgo de 1978. Sabemos que desde abril, tal y como nos ha explicado el propio autor, desde abril Perú ha sustituido las antiguas reglas de la Haya de 1924 por las no menos antiguas, un poquito más modernas, las reglas de Hamburgo de 1978. Esto es uno de los aspectos que tiene el derecho marítimo. Me paro aquí un momento porque podemos pensar, acabamos de ratificar un tratado internacional de 1978, más de 40 años después. Es que el derecho marítimo es muy estable. Las normas internacionales del derecho marítimo se caracterizan precisamente por eso, por las instituciones, por pesar una gran tradición. La responsabilidad del capitán, que trata el profesor Macedo, el profesor Pejovés, el fletamento de buques, el embargo de buques, la limitación de responsabilidad, el seguro marítimo, los accidentes, los puertos, todo excelentemente tratado en la obra que aquí presento. Son instituciones muy antiguas, que ya venían reguladas en algunas regulaciones decimonónicas, pero es que incluso hay anteriores. Son instituciones que antes de que surgiera el derecho mercantil y el derecho marítimo, tal y como lo entendemos, ya había comercio. Y entonces el derecho marítimo era incompleto. Entonces, poco a poco ha ido surgiendo más normas, muchas más normas escritas que dan seguridad jurídica, pero las instituciones son muy estables, ¿no? Por tanto, el derecho marítimo se ha adaptado a los inmensos cambios que ha habido especialmente en estos últimos siglos. Hemos pasado de una navegación a vela, a navegación diésel, a vapor, a los actuales buques. Se ha introducido el contenedor, ha habido 2 guerras mundiales, se está hablando de los buques autónomos, los barcos y los puertos no han hecho más que crecer y crecer en tamaño, pero las reglas esenciales del derecho marítimo permanecen esencialmente no afectadas. Por tanto, el derecho marítimo aparece como uno de los derechos más estables que hay, con un status quo, con un planteamiento de las reglas que se va adaptando a los cambios, tiene sus propios márgenes, naturalmente. Los operadores, las organizaciones internacionales se adaptan, pero
refleja ese carácter, esa estabilidad del derecho marítimo. Por eso estamos hablando de una obra que garantiza esa transmisión del conocimiento, y además un conocimiento actualizado. Es notable el uso de jurisprudencia sobre las cuestiones más actuales, y también de la bibliografía más actualizada para ver las últimas cuestiones que se plantean en el derecho marítimo. Todo ello, sin más, me lleva a concluir a lo siguiente. Estamos en una obra excelente, en una obra de divulgación que sin duda deseo que tenga el mayor recorrido y el reconocimiento posible, porque constituye una obra que va a permitir que tanto aquellos que ya conocen el derecho marítimo como los que se acercan a la misma por primera vez tengan una base suficiente para entender la institución de la que quieran conocer. Bastará que se lean el índice con 97 puntos, buscar cuál es el que le interesa, y el profesor y abogado José Antonio Pejoves Macero ha realizado una labor previa de condensación de sus altos conocimientos y capacidad didáctica para transmitirla. En conclusión, quiero felicitar desde aquí al autor, a su familia, a sus amigos, a la Universidad de Lima por la edición del libro, y en general felicitarnos todos los que nos dedicamos al derecho marítimo por esta nueva contribución a nuestra biblioteca de derecho marítimo. Sin más, me despido aquí, les saludo a todos y mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliseo, por esas palabras desde Barcelona, España. Y ahora introducimos a Víctor Gallardo. Víctor es director del portal Mundo Marítimo, la página web más importante de la industria marítima y portuaria en Sudamérica. Representante para América Latina de TOC Events Worldwide. Víctor, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Un agrado estar acá. Ver tantos estudiantes también es algo, para mí personalmente, me llena de emoción. Yo creo que es difícil un poco encontrar palabras como para definir este libro de José Antonio. Yo puedo entregarle quizá una visión distinta. Felicito y agradezco, un honor ahí compartir con grandes profesionales. Pero desde mi punto de vista, contarles que hablamos de 98 artículos, de los cuales un gran porcentaje se han publicado a través de nuestra publicación Mundo Marítimo, la cual tenemos más de 160.000 suscritos en el área. Y lo que nosotros buscamos como Mundo Marítimo es tener una cobertura de toda la industria marítima, y es bastante complejo hablar de ello. Acabamos de terminar una conferencia acá hace poquito en Lima, en el Westin, por eso el atraso, las disculpas del caso, en donde encontramos especialistas del área portuaria, marítima, naviera, construcción naval, logística en tierra, y todo esto lo mezclamos con digitalización, con nuevas tecnologías, con sostenibilidad, con derecho marítimo, con derecho portuario, con derecho, una infinidad de temas que, más que todo, muchas veces complejizan nuestro comercio exterior, el intercambio de bienes, que es lo que buscamos como países productores, que llevamos a través de los océanos grandes cargas a los grandes centros de consumo, y así nosotros también consumimos bienes de ellos. Más 98 artículos donde hemos podido hablar de diversos temas que aquejan a la industria y que José Antonio ha tenido la capacidad de poder entregarlo a profesionales en la industria, pero no con conocimiento legal muchas veces, y que necesitan entender cómo ocurren las cosas y cómo deben ocurrir.
esto créanme que es dificilísimo. José Antonio tiene una capacidad como para poder educar y entregar a profesionales de la industria de distintos perfiles, desde el área de ingeniería, del conocimiento, desde el área naviera, capitanes marítimos, gente también que se ha forjado con, digamos, con skills solamente, sin tener conocimiento o educación universitaria y que son parte fundamental de nuestra cadena logística, y poder entregar toda esta información en breves notas y que ellos puedan entenderlo y puedan compartirlo, créanme que es fabuloso. Ahí escuchaba al señor que me antecedió que él hablaba que este libro iba obviamente se iba a incorporar a esta gran biblioteca de derecho marítimo que tiene la universidad, pero yo creo que es mucho más que eso. Esto se incluye a esta gran biblioteca de comercio e intercambio comercial que créanme necesitamos. La gente, el mercado, habla de leyes de cabotaje, de leyes de Hamburgo, de La Haya, cómo hacerlo para poder lidiar con esto, y qué mejor manera, gracias a esta educación que está generando José Antonio, no solamente a la mayoría que veo que se están formando, sino que a profesionales, y eso créanme que es un gran trabajo. Yo no tengo más que decir que me saco el sombrero al trabajo que hace José Antonio, que lo hace también desinteresadamente, que ha podido compartirlo a través de toda la comunidad portuaria. Cuántas conversaciones desde un puerto en, no sé, Costa Rica, en la costa pacífica, o una empresa específica del área en el Caribe, o de un puerto del sur de Chile, o una autoridad portuaria en la costa oeste o en la costa este. Podría estar comentándole muchas experiencias que han sido tan enriquecedoras para el contenido de nuestro portal y para nuestra lectoría, que más que todo es una alegría y un poquito un orgullo haber podido también apoyar indirectamente a este libro que estás desarrollando, Antonio. Principalmente eso, mi posición, bueno, era poder entregar un poquito esta visión y este feedback que existe de la industria al trabajo de José Antonio, y que alegría que se pueda plasmar en un nuevo libro con estos conocimientos que son tan necesarios para estos días. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tus palabras. Y ahora nos toca presentar al protagonista de esta noche, que es nuestro querido profesor José Antonio Pejovés Macedo. José Antonio, abogado por la Universidad de Lima y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente e investigador de la Universidad de Lima, es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y se desempeña como consultor de empresas privadas y entidades públicas, nacionales e internacionales, vinculadas con el transporte marítimo, la gestión portuaria y el comercio internacional. Finalmente ha publicado el libro Derecho Marítimo, 25 ensayos, Transporte Marítimo, Multimodal y Puertos en el año 2007, El Tribunal del Consulado de Lima, Antecedentes del Arbitraje Comercial y Marítimo en el Perú en el año 2018, y finalmente es coautor del libro Derecho Portuario. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches a todos, gracias Ander por la presentación, gracias a todos los de la mesa. Quiero agradecer especialmente a mis alumnos, que este ciclo estoy dictando clases virtuales en los cursos de seminario e investigación y tengo el gusto de ver algunas caras porque son clases virtuales y les agradezco especialmente a ustedes. Mi agradecimiento también a todos los que nos acompañan. La hora, el tráfico en Lima saben que es complejo. En esta noche, para mí muy especial, por la presentación de este libro titulado Derecho Marítimo y Comercio Internacional, capítulos de puertos, transporte y comercio marítimo. Yo he traído unos papeles que voy a leer para no olvidarme de algunos detalles que quiero compartir con ustedes.
Bueno, agradezco a mi familia presente, en especial a mi madre que está aquí, ya la mencionó Carlos. Mi padre no ha podido venir, está un poco delicado de salud. Le agradezco a mi esposa que también está presente. Dedicarle esto, por cuestiones de política editorial, los libros no se pueden dedicar, sin embargo se lo quiero dedicar a mi padre. Mi padre está un poco delicado de salud. Él se escribirían varios libros por el aporte valiosísimo que él ha dado al país en la cultura, en la industria y en el derecho. Él es abogado y le deseo mucha salud, ya lo voy a ver dentro de un momento. Mi especial agradecimiento al doctor Germán Ramírez Gastón, decano de la facultad, que nos acompaña esta noche por su apoyo e impulso a la publicación de este libro, por la invitación cursada para participar en este evento y por sus palabras de bienvenida, señor decano. Muchas gracias. Quiero agradecer al Fondo Editorial de la Universidad de Lima, a su director Giancarlo Carbone y a todo su equipo por el prolijo y excelente trabajo de edición, desde el diseño de la tapa del libro que ustedes pueden ver, que contiene una imagen marítima, hay 2 buques ahí amarrados, ¿no?, en un muelle, ¿no?, equipado con grúas pórticos, ship to shore, hasta el diagramado y la corrección del texto. Es el tercer libro que publico con el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Los 2 anteriores, como lo recordó Andrés, son el Tribunal del Consulado y Antecedentes del Arbitraje Comercial y Marítimo en el Perú, que es del 2018, y Derecho Portuario, que es del 2014. Publicar con el Fondo Editorial de la Universidad me llena de alegría porque la Universidad de Lima es mi alma mater. Aquí estudié Derecho, aquí soy profesor de la Facultad de Derecho, dicto 5 materias. Disfruto cuando me llaman para entrevistar a postulantes a la facultad o cuando me convocan para integrar algún jurado para exámenes de grado con defensas de tesis. Aquí en la universidad también hago trabajo de investigación con el Instituto de Investigación Científica, el IDIC, que cada día está creciendo más, felizmente. Quiero agradecer también especialmente a los profesores y amigos que me acompañan en la mesa. En primer lugar, al profesor Ricardo Pérez Luyo, director de la carrera de Negocios Internacionales de esta casa. Tenemos un proyecto académico también con la carrera de Negocios, que gracias al profesor Pérez Luyo esperemos que se concrete el próximo año. Mi agradecimiento a César Llona, como él dijo, somos amigos desde hace muchos años, él es exalumno también de nuestra facultad y profesor de la carrera de Negocios Internacionales de esta casa. Lo conozco a César pero desde hace mucho tiempo, cuando era practicante en la Secretaría General de la Comunidad Andina, acá en la avenida Aramburú. Luego ha tenido una carrera muy exitosa, ha sido autoridad internacional, subsecretario de la Asociación Latinoamericana de Integración en Montevideo. Lo saludo y saludo esa amistad y las palabras que dijiste antes. Mi agradecimiento también a Carlos Trueba, al doctor Carlos Trueba, prefecto mayor de la Prefectura Naval en situación de retiro, autoridad marítima y autoridad del puerto de Buenos Aires, especialista en Derecho del Mar. Hoy día Carlos ha dejado 2 ejemplares de un libro de su autoría en nuestra biblioteca. Carlos es un querido amigo y además es un cicerone de Buenos Aires. Es un placer caminar con él por el centro de la ciudad porteña. Aprovecho también para saludar a Norberto Gutiérrez, que también ha venido a Lima. Es un gusto, en realidad un honor, me siento muy feliz de tenerlos acá. Un abrazo sanmartiniano a ambos, ¿no? Y mi profundo agradecimiento por el viaje que han hecho. En el ensayo 64 de este libro que presentamos, aludo a una ponencia coral que llevamos los 3 en un evento que se hizo en Asturias, en Gijón y en Oviedo fue, ¿no?, el año 2018, cuando tratamos un tema sobre responsabilidad civil de los OPIP, ¿no? Ahí estuvimos los 3 y fue una jornada muy, muy bonita que tengo un gratísimo recuerdo. Junio del 2018. Agradezco también la presencia de Víctor Gallardo, director del portal Mundo Marítimo, el portal más importante de nuestra industria, ¿no?, incluyo en nuestra industria marítima y portuaria. Víctor Gallardo, el portal Mundo Marítimo está cumpliendo 20 años. Vengo del Westin, habían 1.200 personas de la industria de todo el mundo, gracias a la convocatoria que tiene Víctor. Hay varios de los ensayos que se han publicado,
en este libro partieron como unas notas que desde el año 2017 hemos venido publicando. He tenido que suspenderlos porque estoy trabajando en mi tesis de doctorado y eso me quita mucho tiempo, pero prometo retomar el próximo año las mismas para, bueno, compartir este poco conocimiento que pueda tener sobre derecho marítimo y comercio internacional. Y nada, muchas gracias, Víctor, también por estar acá. Por último, mi agradecimiento a Eliseo Sierra, quien no pudo venir, él ha enviado ese mensaje desde Barcelona. Él es profesor principal de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Eliseo es un connotado especialista en Derecho Mercantil y en Derecho Marítimo. Ha publicado muchos libros y artículos. Eliseo tuvo la gentileza de escribir el prólogo del libro, un fabuloso texto que los invito a leer y por ello le estoy doblemente agradecido. Me honro además de integrar junto con un grupo de destacados profesores de varias universidades europeas el equipo de investigación que él lidera y que trabajará en el proyecto I+D+I, Conducción Autónoma y Seguridad Jurídica del Transporte 2022-2025, financiado por el gobierno español. El libro Derecho Marítimo y Comercio Internacional que presentamos hoy conmemora los centenarios de 3 queridos y reconocidos maritimistas. Está al inicio del libro. Me refiero a Francesco Berlinghieri, profesor de la Universidad de Génova, fallecido en 2018, a José Domingo Raí, mi maestro en realidad, aunque no he sido alumno suyo, pero es nuestro maestro de casi todos los maritimistas sudamericanos. Visitó esta casa, yo lo conocí a él en esos eventos que organizaba nuestro Carlos Fernández Cesaredo. Él estuvo aquí en esta casa y dictó una conferencia que yo tengo, luego me obsequió una publicación sobre la responsabilidad civil del porteador, precisamente uno de los grandes temas que se desarrollan en las reglas de Hamburgo que se han mencionado en este convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de mercancías del año 78 que hemos adherido y que está vigente desde el pasado 1 de abril. Recordar también el centenario de don Eugenio Cornejo Fuller, profesor de la Universidad Católica de Chile, falleció en 2015. Estos 3 profesores son citados varias veces en el libro. No sé si está Rafael Durán presente. Debe estar llegando. Bueno, Rafael es un colega chileno muy querido, él es discípulo de don Eugenio Cornejo. Y bueno, Rafael lo cito también en el libro, no sé, con el tráfico seguro se quedó por ahí atrapado, pero iba a estar esta noche con nosotros. Quiero recordar también, ya una cuestión más personal, que mi interés por el derecho marítimo de alguna forma es genético, ¿no? Viene en el ADN, en mi estructura genética, se debe a mi padre, que ya lo mencioné, que es abogado, y a Isidro Pejovés, mi cuarto abuelo, que fue además naviero, ¿no? Él es de origen croata, si bien es cierto, nacido en Burdeos. Él llegó al Callao hace 1854 y bueno, de ahí pues me nace quizás este interés, esta fascinación, diría yo, por el derecho marítimo. Este libro reúne, como se ha mencionado repetidas veces, 98 breves escritos basados principalmente, como lo recordé antes, en las notas publicadas en Mundo Marítimo, que cumple, ya lo dije, 20 años, y uno de sus objetivos, como lo recordó Eliseo, es divulgar el conocimiento del derecho marítimo. Divulgar el conocimiento del derecho marítimo en un país en el cual lamentablemente se publica poco. Me refiero a pocas publicaciones de derecho marítimo. Esta casa sí se ha preocupado, tenemos varios artículos publicados en nuestras revistas, en Jusset Praxis, en Advocatus. Es la 3ª publicación en forma de libro, ¿no?, que tiene relación con el derecho marítimo y eso hay que resaltarlo. Es la casa de estudios, la Universidad de Lima, nuestra casa, es la que más importancia y dedicación le está dando a esta importante materia. Los ensayos contenidos en este libro son reflexiones y análisis de temas actuales en los que dominan el transporte marítimo, el arbitraje, los seguros marítimos, las actividades portuarias, la logística y el comercio internacional desde distintos ángulos, con predominancia, ya lo dije, del derecho marítimo, el derecho portuario y el derecho uniforme del comercio internacional, sin perder de vista algunas cuestiones o algunas aproximaciones históricas. Enseño aquí historia del derecho y por eso quizá también insertaba ahí algunos datos, algunas cuestiones de carácter histórico. Son vistos desde una perspectiva global, eso no hay que perderlo de vista, y en algunos
casos desde la óptica de nuestro derecho local, de nuestro derecho marítimo local. Si bien es cierto, varios de los escritos se refieren a temas de derecho marítimo que llamaremos clásicos o tradicionales, como lo ha señalado el profesor Eliseo Sierra, otros, en cambio, abordan cuestiones marítimas recientes, como todos los ensayos dedicados al derecho portuario, como la adhesión del Perú a las reglas de Hamburgo, como el derecho del mar en tiempos de guerra, como lo mencionó César, por el asunto de Ucrania, ¿no? Me refiero básicamente a los ensayos 23, 24, 25, 47, 92, como el Sincotrans 2020, vigentes desde el 1 de enero del año pasado, y que se describe en el ensayo 94, 96, 97 y 98, como el proyecto de Beijing sobre venta judicial de buques aprobado por UNCITRAL en agosto de este año, hace muy poco, es el ensayo 13, o como la necesidad de regular en el plano internacional los buques autónomos de superficie, ¿no? MAS por sus siglas en inglés, el ensayo 15. Estos dos últimos temas, la inmediatez, ¿no?, la actualidad que tienen, se nota, por ejemplo, que en el día de hoy en Amberes, en el evento, en el congreso que reúne a los maritimistas por celebración de los 125 años del Comité del Marítimo Internacional, el CMI, se han tratado también esta mañana en Bélgica, en Amberes. Cada ensayo se ha escrito como un elemento autónomo de corta extensión, como también se ha mencionado varias veces, han sido redactados en lo posible sin abusar de los tecnicismos propios de dichas ramas del derecho, para que lleguen a todos los lectores interesados en esos temas y no solamente a los abogados. Y pretenden, ya lo dije también, divulgar aspectos de las disciplinas antes mencionadas con el rigor necesario, pero con un lenguaje que tratamos que sea lo más claro posible. Algunos de los escritos son resúmenes sucintos de conferencias y clases impartidas en congresos, seminarios o cursos a los que he sido invitado en universidades de varias ciudades de América Latina y Europa con las que tengo contacto. Aunque son textos breves, creo que no hay hipérbole al afirmar que pueden ser buenos, ¿no? Y acá quiero recordar a Baltasar Gracián cuando decía, si lo bueno breve, 2 veces bueno. Finalmente, decir que el derecho marítimo es una disciplina que, como se sabe, tiene los 3 grados de autonomía, como lo tienen el derecho civil o el derecho mercantil, me refiero a las autonomías científica, legislativa y jurisdiccional. El recordado profesor Fernando Sánchez Calero, a quien conocí personalmente, un reconocido mercantilista y maritimista español, con relación a la importancia de la enseñanza del derecho marítimo en las facultades de Derecho, nos dejó unas reflexiones publicadas en el Anuario de Derecho Marítimo que paso a leer. Abro comillas. La frase de Ortega, se refiere a Ortega y Gasset, que el maestro Garrigues repetía de que se ha de enseñar lo que se puede enseñar, esto es, lo que se puede aprender, quizá ha de aplicarse al momento en que nos encontramos. Para ello, si se quiere fomentar la especialización del saber jurídico, será preciso, junto al estudio detallado de determinadas parcelas del saber jurídico, una reducción del estudio conjunto de todas ellas para adquirir una formación general de jurista, de manera que esa formación se pueda proyectar en el conocimiento más profundo de ciertos saberes concretos. El derecho marítimo, dice el maestro Sánchez Calero, tiene una posibilidad de expansión de la que antes carecía, expansión que se debe de producir de modo especial en aquellas facultades de derecho incardinadas en ciudades o regiones cercanas al mar. Cierro comillas. Estamos a menos de 12 kilómetros de la bahía de Lima, bañada por el Océano Pacífico. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por su asistencia. Gracias, decano. Gracias. Muchas gracias, José Antonio, por tus palabras y muchas gracias a los expositores por haber venido el día de hoy, también al público asistente, y los invitamos a tomar afuera del aula magna O4 un vino de honor para celebrar el libro de José Antonio Pejoes. Muchas gracias y buenas noches. Carlos, Víctor, para la foto.